Bueno, vamos a continuar con los axiomas de los números reales. Vamos a repasarlos, es algo muy simple. El primer caso tenemos el axioma de la cerradura de la suma. Vamos a acostumbrarnos a esta notación matemática. Esto se lee de la siguiente forma: si X y Y, esta que parece una E curveada, quiere decir pertenece. Y ya vimos en la notación de los números reales que esto significaba números reales. Entonces dice, si X y Y pertenecen a los números reales, entonces esto es verdad. X más Y pertenece a los reales. Entonces, ¿quiénes son los reales? Ya lo vimos. Pueden ser números naturales, números enteros. En los enteros están los positivos y los negativos. Tenemos los racionales y los irracionales, o sea, también todas las fracciones positivas y todas las fracciones negativas. ¿Sale? Entonces, si dice que si X es cualquiera de todos esos números y si Y es cualquiera de toda esa gran cantidad de números que hay desde menos infinito a infinito, entonces esto es verdad. X más Y pertenece a un real. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el X, vamos a poner que el X es un 3 y la Y es un 7. Pues X más 7 es un 10 y el 10 pertenece a los reales. ¿Sí? Los dos negativos, menos 5, menos 6, esto es un menos 11. Entonces, ese es un número real entero negativo, el cual pertenece a los reales. Con fracciones es lo mismo, 0.5 más 1.6, esto es 2.1, entonces 2.1 es un número fraccionario o es un número racional que pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces ahí sí se cumple, ya vemos que ahí eso quiere decir la cerradura de la suma. ¿Vale? Siguiente axioma, la conmutatividad de la suma. Esa de ahí, igual forma, en todos estos axiomas vamos a considerar que X y Y pertenecen a los reales. ¿Vale? Esta de aquí. Vamos a tomar siempre en cuenta que X y la Y pertenecen a los reales. Dice que si esto es verdad, entonces esto también es verdad. Si X y Y pertenecen a los reales, entonces X más Y es igual a Y más X. Y bueno, eso tiene mucha lógica, ¿no? Eso quiere decir que 5 más 7 es igual a 7 más 5. ¿Sí? Entonces 5 y 7 son 12, esto es igual a 12. Funciona con todos los números negativos. Menos 3 menos 1 es igual a menos 1 más menos 3. Perdón, estamos hablando de una suma. Entonces, menos 3 más menos 1 es igual a menos 1 más menos 3. Esto es menos 4 igual a menos 4. Exactamente lo mismo, no importa el orden. ¿Sí? ¿Sí? El número 3, asociatividad en la suma. Me dice que si yo tengo tres números y si sumo los primeros dos números y al resultado de eso le sumo el tercer número, eso va a ser igual a sumar los dos últimos números inicialmente y al resultado sumárselo a mi primer número. Vamos a ponerle números para que se vea más ejemplificado, más bonito y se pueda entender. Pero miren, aquí lo que me dice que tengo tres números. Yo tengo la X, tengo el Y y tengo el valor de Z. Le voy a dar un número al azar: el 1, el 7 y el 10. Entonces me dice que X más Y resultado más Z es igual a X más el resultado de Y más Z. Entonces voy a sustituir esos valores nada más. Entonces me queda que 1 más 7 más la Z más 10 es igual que X, que es 1, más el Y más la Z. ¿Sí? Si yo hago estas sumas, pues 1 más 7 es un 8, más 10 es igual a 1 más 17, 8 más 10, 18, igual a 18. Y esto tiene que funcionar también para números negativos y números racionales. Ahorita estamos usando enteros por cuestiones de facilidad de las operaciones, para poder hacer los cálculos mentales. Por eso estamos usando fracciones, pero funciona exactamente igual. Me cayó mi plumón. Entonces, el siguiente,
El neutro aditivo. Dice que existe un R tal que X más R es igual a X. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un número que si yo le sumo el número X, siempre va a ser ese número X. Entonces, ¿R quién es? Es un 0. R es un 0. Entonces, el neutro aditivo dice que si yo tengo un número X y un R, si yo sumo X más R, ese valor va a ser igual a la misma X. Entonces pongamos que este es un 6 y mi R pues es el neutro aditivo, entonces se va a cumplir esto de aquí. 6 más 0 es igual a 6. Ese es mi caso. El inverso aditivo dice que hay un número X que si yo le sumo otro número que es su inverso, esto va a ser igual a 0, o sea, su opuesto de signo. Entonces, damos este. Vamos a mantener el del 6. Si X vale 6 y el axioma me dice que X más Y es igual a 0, X más Y es igual a 0, entonces X vale 6. Entonces, ¿cuánto vale la Y? Pues un menos 6. Más menos 6. 6 más menos 6, este es igual a 0, entonces la Y es un menos 6. El inverso aditivo. Entonces eso funciona también con todos los números reales. El mismo número, pero de signo opuesto. Si el X es negativo, entonces la Y va a ser positiva. La conmutatividad de la multiplicación, número 6, lo que me dice es lo siguiente. Dice que si yo tengo un valor de X, vamos a ponerle un 3, y tengo un valor de Y, que vamos a ponerle que sea un 6, en este caso, para ejemplificar, me dice que es lo mismo X por Y, o sea, 3 por 6, es igual a Y por X, 6 por 3, 3 por 6, 18, 6 por 3, 18. Funciona también con los negativos, exactamente de la misma forma. Vamos a poner uno negativo nada más, el otro positivo, entonces el menos 2, ¿sí? Entonces dice que es menos 2 por 6 es lo mismo que 6 por menos 2. Entonces este es menos 12 igual a menos 12. Se cumple. El número 7, asociatividad en la multiplicación. Ese también, dado 3 números que pertenecen al conjunto de los reales, entonces vamos a darle valores a esos 3 números, el X, a la Y y a la Z. ¿Va? Entonces vamos a darle un valor, el que queramos. Vamos a usar primero puros positivos para que esto lo entiendan. Así vamos a hacerlo muy, muy simple al inicio. Vamos a ponerle un 3, vamos a ponerle a la Y un 2 y vamos a ponerle a la Z un 5. Entonces dice que X por Y, o sea, el 3 por el 2, y a eso yo lo multiplico por la Z, es igual a la X que multiplica a la Y por Z. El puntito significa multiplicación, ¿sí recuerdan? Lo debieron de haber visto por ahí en nuestras clases de matemáticas, que tenemos varios símbolos para la multiplicación. Tenemos a la X, tenemos el asterisco, tenemos un punto, significa multiplicación, y también paréntesis por paréntesis, ¿verdad? Entonces todos esos son multiplicación. Entonces tengo 3 por 2, tenemos 6, que multiplica el 5, siempre se hace primero lo de los paréntesis. Entonces, y el 3 que multiplica el resultado de esta multiplicación, 2 por 5 son 10, tenemos 6 por 5 son 30, y 3 por 10 son 30, y se cumple el axioma de la asociatividad en la multiplicación. Si le pongo negativos, pues también nos va a dar los mismos resultados. El inverso multiplicativo, el número 8. Este axioma es muy interesante porque lo utilizamos mucho en cálculo. Más adelante vamos a tener la necesidad de hacer números 1-1 u operaciones donde una variable tiene que valer 1 o un valor lo tenemos que hacer 1 y utilizamos el inverso multiplicativo. ¿Qué significa? Dice que hay un número siempre y cuando sea diferente de 0, este signo significa diferente de 0,
que si yo multiplico ese número por su inverso, ese valor es igual a 1. ¿Inverso qué quiere decir? Por ejemplo, el inverso del 2 es un medio. ¿Sí? El inverso de 3 es un tercio. El inverso de un 7 es un séptimo. Eso es inverso. ¿Sí? ¿Cómo se representa este número? Lo podemos representar de esta forma, pero también se representa con la siguiente nomenclatura en matemáticas, que sería 2 elevado a la menos 1. Eso es el inverso. El 3 elevado a la menos 1 y el 7 elevado a la menos 1. Eso significa inverso. Entonces, ya una vez que sabemos que esto es verdad, entonces vamos a ver lo del inverso. Vamos a ponerle un valor. Si el x es igual a 6, entonces 6 multiplica su inverso, entonces 6 a la menos 1. Esto les acabo de poner aquí que es lo mismo que un sexto. Entonces, si yo recuerdo como una multiplicación de enteros con fracciones, y si lo recuerdan, el 6 está sobre un 1, este multiplica este, va en la parte de arriba, 6 por 1 6, y este multiplica el denominador y va en la parte de abajo. El numerador y denominador, 1 por 6, 6. 6 entre 6, 1. Y ahí se cumple. Y siempre va a ser 1. Cuando tú multiplicas un número por su inverso, vamos a poner otro ejemplo para que este quede un poco más claro. No importa el número que sea, puede ser positivo o negativo, pero imagínense que es el 100. Entonces, yo quiero que el 100 valga 1, lo multiplico por su inverso. Entonces, 100 por 100 a la menos 1. 100 a la menos 1 es lo mismo que 1 entre 100. Y esto es una multiplicación de un entero por una fracción. Este entero está sobre 1. ¿Se acuerdan cuando vimos que también este es un racional porque es una fracción? Y la forma de lo que yo hago fracción es subirlo en una fracción y ponerlo en uno vago. Entonces, en las fracciones, recuerden que el numerador multiplica al otro numerador del otro número. Entonces, 100 por 1, 100. Este va en la parte de aquí. Y el denominador por el otro denominador. 1 por 100, 100. Y 100 entre 100, 1. Entonces, siempre que queramos hacer un número, un 1, lo multiplicamos por su inverso. Un número negativo, pues funciona igual. Negativo. Menos 3. Entonces, el menos 3 que multiplica a su inverso, al menos 3 a la menos 1. Entonces, tenemos que menos 3 que multiplica a menos un tercio. Que no les cause ruido este número negativo que está ahí. Este número aquí, este menos 1, lo único que nos dice que es inverso. ¿Sí? Entonces, menos por menos, más. 3 por 1, 3. Acuérdense que está sobre 1. 1 por 3, 3. Y esto es igual a 1. ¿Cuál es la sorpresa aquí? Que si yo multiplico, este es un número negativo, y si lo multiplico por su inverso, positivo. ¿Sí? Por la regla de los signos. Ahora, ¿y qué pasaría entonces si me dan una fracción? ¿Cuál será el inverso de una fracción entonces? Bueno, entonces el inverso de una fracción es la parte entera. ¿Sí? Entonces, supongamos que me dan un quinto. A ver, ¿cuál es el inverso de un quinto? Entonces, yo vengo de este axioma de aquí, este de aquí. Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, mi x es un quinto, que multiplica a un quinto, otro paréntesis, a la menos 1. Eso es lo más interesante, ¿verdad? El un quinto a la menos 1. ¿Qué es un quinto a la menos 1? Entonces, esto es un quinto
que multiplica 5. Y porque si acá anterior estábamos diciendo que el inverso de un entero es su parte en fracción, entonces de una fracción es su parte entera. ¿Y esto cómo se hace? Pues está sobre 1, 1 por 5, 5. 5 por 1, 5, y 5 entre 5, 1. Entonces se cumple también con fracciones. ¿Sí? Un poco más complicado, pero es el inverso de una fracción. Entonces, que nos digan, oye, pero pues, y ahorita pues se ve fácil porque en las fracciones que has puesto, pues nada más hay unos arriba. ¿Qué pasaría si arriba hubiera un número diferente, que no fuera un 1? Entonces vamos a poner que el x fuera 3 séptimos. Vengo a la propiedad. El x vale 3 séptimos, entonces 3 séptimos que multiplica a 3 séptimos, lo voy a meter esto en su paréntesis, a la menos 1, el inverso. Recuerden que el inverso de 3 séptimos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál será el inverso de 3 séptimos? ¿Sí? Entonces, el inverso de 3 séptimos sería lo siguiente. Miren, vamos a ponerlo aquí. Vamos a regresar a las fracciones. Yo decía que el 3, su inverso era 1/3, ¿sí? Entre 1. En el caso de otra fracción, 1/5, su inverso es 5. El inverso, 5 sobre 1. El inverso, 3 sobre 1. El inverso. Entonces, si hago obediencia a esta analogía, entonces quiere decir que eso que acabo de poner es lo mismo que 3 séptimos que multiplica su inverso, 7/3, su inverso. Entonces, 3 por 7, 21, 7 por 3, 21, y 21 entre 21 es 1. Nos va a servir de mucho esto del inverso más adelante. Voy a borrar y continuamos con los axiomas que nos hacen falta. Entonces ya por último vamos a ver el de la distributividad de la multiplicación en la suma, donde me dice que si yo tengo un número x y lo multiplico por el resultado de una suma de un número y más un número z, eso es lo mismo o va a ser igual que si yo multiplico la x por la y el resultado se lo sumo también a la multiplicación de x por z. En otras palabras, recuerden que esto siempre y cuando x, y y z, como lo decíamos, x, y y la z pertenezcan a los números reales. ¿Sí? Vamos a aprender a hablar en términos de matemáticas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo le voy a dar valores. Vamos a darle un valor a x, el 3. Un valor a y. Vamos a utilizar, bueno, positivos ahorita, para no hacernos colores. El 4 y la z que sea el 1. ¿Sí? Entonces, este axioma lo que dice es lo siguiente. Dice, mi x es el número 3, que multiplica al 4 más 1 es igual a x por y, o sea, a 3 por 4 más la x 3 por la z vale 1. Voy a hacer esta operación, el 3, 4 más 1, 5, 3 por 4, 12, más 3 por 1, 3. 3 por 5 son 15, y 12 más 3 son 15. Y ahí está la igualdad. Así se cumple. Y funciona positivos, negativos, fracciones. ¿Sí? Podemos poner un número negativo, nada más para probar. Vamos a cambiar este de aquí. Vamos a poner que estos son menos 2. Entonces, tenemos que la x vale 3,
que multiplica a la y. El valor de y es menos 2, más el valor de z más 1 es igual, el valor de x, 3, que multiplica a la y menos 2, más la x, que vale 3, que multiplica a la z por 1. Es como una factorización, ¿sí? De aquí hacia acá. De hecho, esta es la factorización de este valor. Entonces tenemos 3 menos 2 más 1, pues menos 1, ¿verdad? El número negativo es más grande. Cuando el número negativo es más grande y yo le sumo un número positivo, mi resultado va a ser negativo. Siempre y cuando el número negativo sea más grande. Entonces, más por menos, menos. 3 por 2, 6. Más 3 por 1, 3. Mi resultado de esta operación. Entonces, ahora sí, 3 por menos 1, más por menos, menos. 3 por 1, 3. Es igual a menos 6 más 3. Es más grande el número negativo, entonces mi resultado es negativo. Entonces, menos 6 más 3, menos 3. Se cumple la igualdad, los dos negativos y el mismo valor. Entonces, estos son algunos de los axiomas. Por ahí los vamos a estar utilizando en algunas operaciones matemáticas, o más bien los vamos a estar utilizando muchos, sobre todo cuando estamos desarrollando. ¿Ah? Bueno, por hoy es todo.